Bueno, ya está con nosotros el ministro de Desarrollo Social, lo vamos a saludar. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gracias por venir. No, al contrario, un gusto. Hoy realmente una reunión importante. ¿La idea cuál es de este primer encuentro del Consejo Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes? Bueno, en primer lugar lo plantea la ley, ¿no? La ley de niñez a nivel provincial, pero particularmente yo digo que es muy importante, de la misma manera que hemos hecho también la de género, por lo que representa el Consejo, y también tiene que ver con la forma en cuanto de la gestión de gobierno que tenemos a nivel provincial, porque primero es un trabajo interministerial de todo lo que tenemos que ver con la temática de niñez, la relación con la participación de los distintos municipios y comunas, de las organizaciones sociales que trabajan en la problemática de niñez, en las cuales nosotros con muchas tenemos convenios y otras trabajan en sí, con el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las universidades, los colegios profesionales, es decir, y además el hecho que podamos hacer reuniones regionales en las 5 regiones de la provincia. Esto va a ser también importante porque la particularidad difiere a veces de acuerdo a las realidades de cada una de las regiones, un trabajo en comisión, si bien no es un consejo vinculante, pero sí es un consejo en el cual nos permite interactuar y que proponga y llegar a lo que es el plan provincial de niñez, de niños, niñas y adolescentes, y en el cual se trabajó también hasta el 2019, ¿no? Así que realmente es una actividad muy importante. Incluso demandada por las organizaciones que trabajan con los niños, que decían, ¿por qué se está demorando tanto la convocatoria? Sí, sin ninguna duda, es importante, es decir, uno es lo que lo fija la ley, pero yo digo que además de la ley, que por supuesto es muy buena la ley que nosotros tenemos a nivel nacional y a nivel provincial, tiene que ver también con el trabajo, con la articulación, como decía, con los gobiernos locales a través de los servicios locales de niñez, que son servicios que en gran parte los tenemos, nosotros tenemos, bueno, aquí en la municipalidad lo tenemos, pero tenemos convenio con la mayoría de los municipios y comunas. Los municipios y comunas tienen la responsabilidad del primer nivel en lo que hace a la protección, todos tenemos en lo que hace a la protección y promoción de derechos, pero el segundo nivel, diríamos el nivel provincial, es cuando se dan medidas excepcionales, que tiene que salir el chico del propio ámbito familiar, pero se evitan muchas medidas excepcionales cuando hay una articulación buena entre el primero y el segundo. Importante. Y esto es clave, ¿no? Entonces, el Consejo facilita eso de la misma manera que el trabajo se está haciendo en reuniones regionales o reuniones que estamos haciendo, lo hemos hecho con los consejos, cuando firmamos los convenios de servicio local, los convenios que tenemos con instituciones que tenemos en distintos lugares de la provincia, particularmente con centros de día, y también los lugares de alojamiento, los lugares de convenio de residencia, cuando se dan las medidas excepcionales. ¿Hay algún tema que han planteado las instituciones o quienes participaron del Consejo, que hay una preocupación en lo que es la niñez? No, particularmente todo el mundo incide en esto, ¿no? En trabajar en la fortaleza y fortalecer el trabajo entre los distintos actores, que nos escuchemos, que trabajemos en conjunto. Yo lo decía hoy en la apertura, participé juntamente con la secretaria, con Vanessa Odi, cuando fue la Universidad Católica Argentina, en el informe, y realmente son informes que nos golpean, particularmente lo que tiene que ver con la pobreza y la forma que golpea a los niños, niñas y adolescentes, y eso nos hace redoblar los esfuerzos, ¿no? En cuanto a lo que tenemos que trabajar y articular. Nosotros, el gobernador Miguel Lichín insiste, y hay una gran presencia presupuestaria en todo lo que tiene que ver con niñez y en políticas sociales en general. Nosotros tenemos una inversión muy significativa, porque cuando hablamos de niñez también tenemos que tener en cuenta la política alimentaria, lo que tenemos con comedores, con copa de leche, los centros de acción familiar que tenemos en la propia provincia, los centros de día, y sabemos que todos los que invertamos, particularmente los 4 primeros años de vida, es clave, ¿no? Y en eso nosotros como gobierno no solamente lo hacemos desde el Ministerio de Desarrollo Social,
donde existe la subsecretaría de Niñez, quien la plantea la propia ley, sino que lo hacemos desde el Ministerio de Cultura, por eso Chiqui González también hoy estaba, del Ministerio de Justicia, por eso estaba Ricardo Silverstein, había representantes de Educación, de Salud, que realmente tiene una función muy importante en todo lo que tiene que ver con niñez. Es decir que nosotros desde las distintas áreas de gobierno trabajamos en forma articulada en lo que hace a políticas sociales y puntualmente en lo que se refiere a niñez. Además, la participación de la defensora provincial de niñez, Analía Colombo, también jerarquiza la presencia y la reunión, lo cual quiere decir que estamos todos los actores, cada uno con sus propias responsabilidades. El decreto que se firmó con respecto al tema de abuso y violencia, los chicos son partes o son testigos, donde participó en la firma el fiscal general, el doctor Julio de Olazábal. Es decir, indudablemente representa que entre los que tenemos distintos niveles de responsabilidades, sea Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial, juntamente con los gobiernos locales y las organizaciones. Yo no me canso de decir que tenemos una gran fortaleza en organizaciones de la sociedad civil que trabajan en todo lo que se refiere a políticas sociales y en niñez en particular. Así que para nosotros es muy positivo poder haberse conformado esta, que es la primera de nuestra gestión y la sexta desde que estamos en el gobierno del Frente Progresista. Mencionaba Analía Colombo hace un tiempito, planteaba la defensora la situación de adopción. Que si bien hay un registro que no forma parte del área de desarrollo social, sí es una cuestión de la niñez, digamos, que muchas veces plantean que se extienden un poco más los tiempos en lo que son las familias sustitutas. En esto también hay un planteo por parte del gobierno de hacer los máximos esfuerzos, obviamente, para que los plazos se cumplan de lo que marcan la ley de niñez para otorgar la adoptabilidad de los menores. Sí, hoy lo volvió a plantear, ¿no? La doctora Colombo, porque por supuesto que hace las observaciones que consideran como críticas, que son críticas positivas. Miren, nosotros tenemos que trabajar para que haya la menor cantidad de chicos institucionalizados. Para que esto ocurra, es decir, uno de los factores, lo decía anteriormente, la articulación entre los gobiernos locales y el gobierno provincial, ¿no es cierto? Porque muchas medidas se pueden evitar si trabajamos mejor desde el nivel local. Producido la necesidad de los chicos que están institucionalizados, es decir, nosotros tenemos que tratar que sea el menor tiempo posible. El menor tiempo posible es que pueda volver al seno de su familia, a su familia ampliada, que momentáneamente pueda estar en una familia solidaria, donde hay que rescatar el rol de la familia solidaria, que saben que después por la propia ley no pueden adoptar. Es decir, entonces se encariñan, es decir, realmente rescatar el trabajo que hacen las familias solidarias. Y cuando estas alternativas no están, de poder volver al propio seno familiar o la familia ampliada, es la medida de la adopción. Y nosotros tenemos que tratar que esto sea, no porque lo fija el nuevo Código Civil, que nos fija un plazo de 180 días y después también un plazo de 90 para los jueces, sino porque en definitiva no es lo que dice una norma, sino que es la protección de un chico. El derecho que tiene el menor. El derecho, además, el derecho al menor está el menor tiempo institucionalizado. A uno lo golpea mucho. A mí, en lo personal, cuando entramos al primer residencia y veo una criatura chiquita tomando una mamadera y sola, y yo tengo una nieta de la misma edad, es decir, me produce un choque muy fuerte. Es decir, no está ahí el chico porque quiere, ¿cierto? Hay unas realidades sociales, realidades familiares, y esto indudablemente nos obliga a que tengamos que esos tiempos se tienen que acortar por un sentido común y defensa de los chicos. Y para esto, es decir, tiene que funcionar mejor el ROAGA. Es decir, tiene que haber una mejor coordinación, lo estamos haciendo con el Ministro de Justicia, para que entre lo que hacemos en el Ministerio de Desarrollo, el trabajo que hacemos con el chico y el ROAGA que trabaja sobre la familia que quiere adoptar, hay que acortar, hay que coordinar los profesionales. Es decir, tenemos que trabajar mejor con la justicia, por eso es importante que hoy haya habido jueces de menores. Nos hemos reunido también desde niñez, nosotros y justicia, con jueces,
En mi caso estuve con Rosario, pero también hubo reuniones en Santa Fe. Y lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Es acortar. Hay una gran demanda de familias que quieren adoptar, y sabemos que aquel no es lo mismo un chico adoptarlo a los 2, 3 o 4 años que si un chico que tiene 10 o 15 años. Sí, es más y un difícil. tema que también planteaba la doctora Colombo hoy, y que es real. Nosotros hoy hay muchos alojados a veces que son en residencias donde son varios hermanos. Claro. Entonces, donde también eso hay que tener en cuenta en el momento de la adopción. El otro punto que usted mencionó recién es el tema de la pobreza y cómo esta pobreza impacta también en la vulneración de derechos de muchos de los chicos que no tienen ni siquiera para comer. Y hablaba de los CAF y de la atención en los comedores. ¿Hay refuerzo de partida pensado en un corto plazo, teniendo en cuenta la inflación, teniendo en cuenta la cuestión social que atraviesan las familias? Sí, nosotros hemos dado refuerzos, hemos dado en este último tiempo un 30% en lo que hace a valores totales, y también hubo casos de mayor cantidad. Es decir, nosotros hoy como política social estamos invirtiendo en la provincia más de 120 millones de pesos mensuales, y tomamos en cuenta las raciones en comedor y también copa de leche, entre lo que hace a desarrollo social y educación. Tenemos una inversión importante también en lo que hace a los CAF, donde copa de leche y comedor también lo hay. Estamos teniendo una inversión importante en lo que hace a política alimentaria. Sabemos que estamos en un proceso donde hubo un proceso inflacionario importante, donde golpeó también a los propios comedores la eliminación de subsidios tarifarios, que eso también nos llevó a nosotros a plantear a nivel nacional la necesidad de una tarifa social para las instituciones. Y bueno, esto indudablemente golpea en las organizaciones y también golpea en los sectores más vulnerables, ¿no? Y en muchos casos esto puede ser motivo de determinadas medidas. Por eso es importante lo que podamos hacer para contener en el seno familiar. Y en eso vamos a seguir agotando hasta los últimos esfuerzos para que un chico pueda estar en el seno familiar, salvo cuando la realidad indique que lo mejor es que no esté en ese seno. Y para eso tenemos que articular cada vez más entre gobierno provincial y gobiernos municipales, y nuestro gran desafío es que fortalecer el sostenimiento de todo lo que tiene que ver con la niñez, con la primera infancia, y particularmente, reitero, con los primeros años donde realmente esto produce un efecto muy particularmente con las secuencias que deja o no, pensando en los años futuros de esa criatura. Ministro, le agradecemos su tiempo y que se haya acercado a charlar de este tema, que es importantísimo, porque más allá de la reunión estamos hablando de niñez, estamos hablando de los futuros santafesinos y de la realidad que hay que empezar a cambiar con granitos de arena, de a poquito, lo que se pueda. Agradecido soy yo, la posibilidad de poder llegar a la sociedad y poder explicarles lo que estamos haciendo desde el gobierno provincial en lo que hace a la política social, y particularmente lo que tiene que ver a niñez, niños, niñas y los adolescentes, ¿no? Gracias de nuevo. Muy amable. Nueva pausa en 6 de Noticias, segunda edición, ya regresamos. Sé que la vida es dura y a veces no entendemos el porqué del sufrimiento. Sé que no será fácil recorrer ya tu camino sin la luz de ese ángel que te llamaba papá, sin la luz de